El miedo al COVID-19. Apoyo socioemocional, Departamento de Psicología, Colegio Santa Eufrasia, Concepción. El miedo al COVID-19. Es muy probable que la mayoría de nuestros niños y niñas durante estos meses de pandemia se han sentido más angustiados y temerosos de lo normal. Esta no es una situación que solo han vivido nuestros niños y niñas, sino que nosotros como adultos en más de alguna ocasión probablemente nos hemos sentido de la misma forma. Y esto, cuando hay una enfermedad o algún tipo de trastorno o sintomatología ansiosa de base, se da con mucha más intensidad. Todavía este término no es oficial, pero ya se está hablando de coronafobia. Primero les comentaré qué es el miedo. El miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. El miedo es una respuesta que tiene nuestro organismo frente a situaciones que pueden afectar a nuestra integridad, ya sea física o mental. El miedo nos sirve para prepararnos o protegernos de estas situaciones eventualmente peligrosas. Tenemos que tener claro que frente al miedo reaccionamos de dos formas. Una, o nos paralizamos, o dos, huimos. Recuerden, supuestamente es una situación o un evento eventualmente peligroso. Por lo tanto, podemos decir que el miedo es una respuesta normal y esperable de nuestro organismo. Si no tuviéramos miedo, si nuestra especie humana no tuviera miedo, lo más probable es que ya no existiéramos. Así de importante es el miedo. Pero ¿cómo saber que mi hijo o mi hija está pasando por un miedo al COVID-19? Bueno, para que ustedes lo identifiquen un poco mejor, yo les voy a señalar algunos síntomas o algunas situaciones que se dan en los niños que han padecido este miedo al COVID-19. El primero es el miedo a salir a la calle. Aquí estamos hablando de un miedo excesivo, en donde los niños lloran, hacen pataletas, no quieren salir de su casa, ya que tenemos que entender que el mensaje que se les ha entregado, que no hay que salir de la casa y que no saliendo de la casa no te vas a contagiar. Otra situación que vemos es el miedo al contacto con personas que no se relacionan usualmente, sobre todo si estas no llevan mascarilla o no tienen las medidas de protección necesarias. También se da el miedo a que entren a la casa personas que no suelen entrar. Eso también les provoca temor. Problemas al momento de dormir. Vemos niños con insomnio, pesadillas, terrores nocturnos, niños que se acuestan y no pueden quedarse dormidos, que despiertan a medianoche o que despiertan muy temprano. Y en los terrores nocturnos esto está relacionado con el momento de que los niños despiertan durante la noche llorando con mucho miedo, pero no recuerdan haber soñado algo puntual. También vemos niños con problemas al momento de comer. Aquí están niños que comen mucho o niños que tienen poco apetito y comen prácticamente nada. También tenemos que entender acá que esto de comer o no comer está relacionado con el aburrimiento. Hay muchos niños que comen por estar aburridos y no necesariamente es porque tengan este temor al coronavirus o esta ansiedad. También vemos el miedo a estar solos o miedo a la oscuridad. Acá hay muchas mamás que dicen, mis hijos no tenían miedo a nada, pero ahora ni siquiera va al baño solo. Otra situación es sobre reaccionar frente a cualquier información del COVID-19, en donde escuchan a lo lejos hablar del COVID y se acercan y preguntan y se muestran mucho más ansiosos y angustiados. Y como último punto puse acá que se da también el lavado excesivo de manos o uso excesivo de medidas de protección contra el coronavirus. Niños que se lavan muchas veces las manos en el día, niños que hasta dentro de la casa andan con mascarilla, que usan demasiado alcohol gel, por lo tanto incluso se da en casos de irritaciones a la piel por el uso excesivo de estos alcohol gel.
¿Tu hijo o tu hija han tenido alguno de estos síntomas? Bueno, si tu respuesta es afirmativa, lo más probable es que ya tuviste un encuentro con el miedo al COVID-19 y quizás lo estés viviendo día a día, sobre todo al momento de querer que tus hijos salgan de la casa o al momento en que comienza a llegar la noche y deben dormir solos. Ahí se hace presente más que nunca este miedo al COVID, en donde yo quiero estar en mi casa resguardado y seguro. Pero, ¿qué podemos hacer para que esta respuesta, que es normal y esperable, ¿cierto? Lo que señalábamos con el miedo, no se transforme en una situación incontrolable y se nos escape de las manos? Bueno, lo que podemos hacer para mantener este miedo o esta respuesta bajo control es lo siguiente. La primera regla o la regla base es que si los padres y madres están tranquilos, los niños y las niñas también lo estarán. Por lo tanto, intenta estar tranquilo o tranquila, no manifiestes tantas emociones de miedo, de pánico o de desesperanza frente a tus hijos mientras sepas que ellos pueden estar escuchándote. Y la segunda regla base es que hay que convertir este miedo en un motivo para tomar medidas de precaución. Y tenemos que dejarles claros a ellos y entender nosotros que esta es nuestra armadura para que no desarrollemos un proceso fóbico. Otro consejo para mantener este miedo bajo control es filtrar la información. Evita información excesiva y también evita que tus niños y niñas vean noticias o vean redes sociales que hablan del tema. Tenemos que entender que ellos todavía no tienen un criterio formado, todavía no pueden deducir cosas, y si ya le tienen miedo a esto, tenemos que tratar de evitar que estén tan expuestos a esta información excesiva. Otro punto es explicarles qué es el COVID-19 y qué hacer para evitarlos. Y teniendo claro que no debemos esperar que ellos nos pregunten, sino que nosotros debemos explicarles qué es lo que es. Lo más probable es que la mayoría de ustedes ya los haya hecho, pero aún así, cada cierto tiempo, explíquenle de nuevo y pregúntenle bien qué es lo que ellos entienden también. Porque probablemente más de alguna cosa quizás no entienden bien. Obviamente, para esto primero tenemos que instruirnos nosotros y nosotros como adultos saber bien qué es lo que es este COVID-19. Otro consejo importante para mantener bajo control este miedo es dejarles claro que ellos, estando en casa y tomando todas las medidas necesarias, están siendo unos héroes en esta pandemia, ya que están impidiendo que el virus se expanda más y están salvando a mucha gente. Otro consejo es entregarles noticias y avances positivos. Por ejemplo, que ya se está trabajando en la vacuna, como señalábamos anteriormente, y que en muchos lugares también han aprendido a controlar de a poco este virus, obviamente continuando con las medidas de protección necesarias. Y lo mejor para evitar este miedo al COVID es cuidarse. Así que cuídate, cuidémonos.